Amados en el Mashiach Yeshua, un saludo fraterno en Cristo en el Mashiach desde la latitud cero. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem. El título y el tema es corrupción, en lo que estamos. La corrupción lo ha alcanzado todo. Nada está permeado, todo está cubierto con la corrupción. Y lo que va a terminar con la corrupción será únicamente la capacidad sobrenatural de Elohim a través de los profetas. El error que se está cometiendo es que están convocando profetas. Entonces, cuando convocas, todo el mundo es profeta. Convoca apóstoles y todo el mundo es apóstol. Convoca pastores y todo el mundo es pastor. No entendieron nunca que el compromiso es con Elohim y que la responsabilidad es grande según el ministerio que se ha recibido. Ahora bien, respecto de la corrupción, dice en Isaías 38:17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, más que a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. El hoyo de la corrupción a nivel mundial será tan grande que se va a tragar a todos los corruptos, se va a tragar a todos los que en verdad tejieron esta tela de artimañas de corrupción, de robo, de latrocinio, de mentira, de engaño. Libro de los Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la corrupción de Cristo, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su alma ni su carne vio corrupción. Libro de Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Esto de Romanos 8:21 es tremendo. Mire, era tan grave la corrupción ahí en el tiempo del César, y Pablo escribe esta carta y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Somos también, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, para esperanza que se ve, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia y aguardamos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Ruaj mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El término de la corrupción en la tierra será a través de la participación del Ruaj HaKodesh en el cuerpo del Mashiach. Tendremos que enseñar lo diferente que es. Haciendo una prueba social en una publicación, me di cuenta que toda la gente reacciona siempre de forma negativa. Reacciona siempre en la defensa sin leer el contenido. Y defienden lo que es inmoral y defienden la corrupción por cuanto no leen, sino solo ven la figura. Lamentablemente en Ecuador, la cultura de la lectura es una vergüenza, no leen. Acá en Ecuador los periódicos no se leían, no se leen. Acá en Ecuador lo que es impacto es la prensa corrupta a través de la televisión. Y las personas ignorantes de la realidad, ignorante quiero decir desconocedores de la realidad, siguen esperando buenas noticias donde está las tinieblas y Hasatán, el de las malas noticias. Oseas en el capítulo
8 habla también de la corrupción. Recuerde que el libro de Oseas es el libro del profeta que recibió la orden de casarse con la adúltera, con la prostituta de la población. Oseas obedece al Padre Celestial, pero cuando empieza él una relación se da cuenta que toda la contaminación de Gomer se debe al ambiente en que está viviendo. Y en el capítulo 8 dice, siembran vientos y cosechan torbellinos. 8.1. Da el toque de shofar. Un águila se cierne sobre la casa de Yahweh Elohim. Un águila es tipo de la voz profética. Han quebrado mi brit, mi pacto, y se han rebelado contra mi Torah. Y ahora vienen a suplicarme, Creador de Israel, Elohim de Israel, te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo le perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo. Ponen presidentes que yo no apruebo, está diciendo aquí. Y recogen y escogen autoridades que no conozco. Estamos nosotros prácticamente en una inmundicia de gobierno. Eso es lo que querían. Eso es lo que supuestamente eligieron. Pero el Padre dice, ustedes eligieron reyes que yo no aprobé. Y ponen gobernadores que yo no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Eso es la consolación de los que conocemos la Escritura. Que el latrocinio de los INA Papers y el latrocinio de sacar el dinero va a tener un pago, no les va a servir. Ni a Lazo, ni a Moreno, ni a toda la pandilla. Shomrón arroja el becerro que tienes por ídolo. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? ¿Qué está reclamando Elohim? La purificación. No dice convoquen, dice purifíquense. Y cuando se hayan purificado, Él escogerá. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Oye Israel, ese becerro no es Elohim, es obra de un escultor. Ese becerro de Shomrón será hecho pedazos, ese becerro de Samaria. Y entonces en el verso 7 dice, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Esto es lo triste para estos gobernantes corruptos y gobernadores y leyes corruptas. Pero ahí yo digo una carga respecto de los abogados. Hay un colegio de abogados, ¿por qué no siguen un juicio a la fiscal y a todos esos encargados de la ley que no hacen justicia? Ahí yo digo a la fiscal que no hace justicia en la policía, en la milicia, en las Fuerzas Armadas. Es terrible. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. Dice, los extranjeros se están llevando toda la producción, se están llevando todo el pan, se están llevando todo lo que yo en su tierra les doy. Los israelíes subieron a Asiria, se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. Pero aunque se los compre como las naciones, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchas mishbeach para expiar los pecados, muchos altares, pero estos se han convertido en mishbeach para pecar, lugares de pecar en vez de adorar.
Yo podría escribirles mi Torá muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y corbán y ofrendas. Se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados. Y vendrán y tendrán que regresar a Mizraim, a Egipto. Israel se volvió de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo alzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. Capítulo 9. El castigo a Israel. Estoy hablando de la corrupción. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido. Esta palabra ahora se ha hecho muy popular. Prensa prostituta, periodistas prostituidos. Y esta palabra no es solo para una mujer que vende su cuerpo, este es para el que vende su puesto, para el que vende su trabajo, para el que vende, pero no de buena manera. Y la prostitución de la prensa ha sido tremendamente a nivel mundial una lacra, una herida que huele mal, que está podrida. La información de la guerra de Ucrania y Rusia, puras mentiras, puro teatro dirigido por el comediante presidente de Ucrania. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido. Le has sido infiel a Elohim. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Torció totalmente el sentido de representatividad. Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos, ni el vino no tendrá el gusto que esperaban. No habitarán en la tierra de Yahweh Elohim. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. No le ofrecerá a Yahweh Elohim más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas, se les volverá lejem de lágrimas, dice. Quienes lo coman quedarán tearim, quedarán impuros. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrán cabida en la casa de Yahweh Elohim. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor a Yahweh Elohim? ¿Qué van a hacer? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Memphis. Sus tesoros de plata serán de ortigas y los espinos invadirán sus sucot, sus tiendas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Es tan grande la maldad y tan intensa la hostilidad que el profeta, que el Nabí, se le tiene por necio. Y al hombre inspirado por loco. El Nabí, el profeta junto con Elohim, es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos los caminos y hostilidad en la casa de Elohim. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibeá. Pero Elohim se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal Peor y se entregaron a la vergüenza, se volvieron tan detestables como el objeto de su amor, como Baal Peor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave. No habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Y aun cuando vean crecer a sus hijos,
yo los arrebataré de este tabel, de este mundo. Ay de ellos cuando los abandone. He visto a Efraín y a Zor plantados en una pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. La generación de hoy no se da cuenta que estamos entregando a las generaciones a la corrupción. No estamos corrigiendo para que desde la casa se deteste la corrupción. Dales, Yahweh Elohim, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Allí comencé a aborrecerlos por causa de sus maldades. Los expulsaré de mi casa, no volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes. ¿Desde dónde empieza todo? Mire, acá en Ecuador empezó una época que no termina, de que toda la culpa de todo lo que pasa es de un presidente que hizo todo lo que tenía que hacer. La culpa es de Correa. Y ahora cuando se dice que la culpa es del mentiroso Lazo, hay gente ignorante que se enoja. ¿Y por qué digo gente ignorante? Porque es gente que no conoce y no quiere estudiar la historia. Lazo es el del feriado bancario que se robó los depósitos y fue quien causó el éxodo masivo de gente a Europa. Y ahora otra vez, un éxodo masivo de jóvenes. Pero como no pueden leer, como no les preocupa lo que ha de venir, están reclamando y están defendiendo a un hombre que no va a alcanzar a gobernar. Es seguro que saldrá toda la injusticia por causa de la justicia. Ecuador está a punto de tener un cambio y habrá un cambio de gobierno. Y ojalá que no nos equivoquemos por tercera vez. Ojalá que no nos meta la mano la nación del norte. Ojalá que podamos nosotros decir y salir para hacer saber cuál es nuestro deseo. Respecto a la corrupción, estábamos viendo nosotros aquí. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y con ellos mismos esclavos, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Quedamos esclavos de un corrupto. En 2 de Pedro 1:14 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero por ellas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Espiritualmente, si nosotros huimos de la corrupción, tendremos los brazos abiertos del Padre para que veamos su gloria. Pero la iglesia lo que está esperando es una realidad. No está esperando la verdad. La verdad es espiritual, la realidad es terrenal. Están esperando lo que quieren ver. Y la verdad no es tangible, no es visible. Porque este mundo en el que nos movemos no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es divina. Pongamos los ojos en el autor y consumador de la emuná, de la confianza, el Yeshua HaMashiach. Pastor David Sierra, Centro de Adoración del Regen. Un abrazo a las naciones.